esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vamos a orar, hermanos, así de pie. Vamos a pedir al Señor, pedir a Dios que Dios, a través de su Espíritu, de su palabra, que podamos nosotros escucharla, ser edificados, y que nuestros amigos también que están aquí, que también ellos la escuchen y puedan venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por este momento que tú nos permites de venir, Señor, a este lugar para adorarte, para bendecirte, para darte gracias, oh Dios, por tus bendiciones recibidas de tu mano. Y pedimos que tú, a través de tu palabra revelada, escrita, que tú nos hables a nuestros corazones, hables a nuestra conciencia, y que podamos cada día hacer cambios en nuestro diario vivir, nuestro conocimiento de ti, que sea más profundo, más amplio, Señor, más real cada día, que te amemos con todo nuestro corazón, porque esta es tu voluntad, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a entrar inmediatamente a estos 6 versículos que tenemos por delante y mirar lo que nos dicen estos versículos, donde el apóstol Pablo continúa hablando con este joven pastor en Éfeso, y Timoteo tenía que esforzarse en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fortalécete o hazte fuerte. Y en realidad, hermanos, en este evangelio que nosotros ya hemos caminado por algunos años, ¿no? Este evangelio, este camino, realmente vamos el reino de Dios, vamos a encontrar muchas oposiciones. Amén. O sea, en el reino de Dios encontraremos muchas oposiciones, muchos obstáculos, el enemigo, el mundo y también a nuestra carne. Alguien dijo que mi peor enemigo es el que se pone mis zapatos todos los días. No sé. O sea, uno mismo, ¿no? Ríanse, por favor. Pero Cristo dijo, nuevamente mirando que encontramos muchas oposiciones, Cristo dijo en Mateo capítulo 11, verso 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, amén, y los violentos lo arrebatan. Ahora, en ocasiones cuando nosotros leemos este versículo, a veces lo leemos, bueno, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, ¿no? A veces así lo leemos, los valientes lo arrebatan, pero mirando bien el texto nos dice, y los violentos. Amén. Es decir, cuando Cristo, desde el momento cuando el reino de Dios, cuando Juan empezó a predicar el reino de Dios, desde ese momento, el reino de Dios continuaba avanzando en medio de las muchas oposiciones. Entonces es importante que el reino de Dios estará siendo atacado por fuera.
Como miramos que desde el momento cuando Jesús, el niño Jesús, nació, Herodes el Grande trató de matarlo. Entonces, es decir, el reino de las tinieblas empezó a atacar el reino de Dios. Desde ese momento empezó el ataque. Inclusive los religiosos se opusieron al mensaje y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora otra versión dice, y me llama la atención, otra versión dice: el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Amén. Es decir, con esta misma furia de gente que quiere impedir el reino de Dios. Porque esa es la realidad, hermanos, que vivimos en aquel tiempo y en nuestro tiempo. Amén. O sea, la gente con furia quiere impedir el avance del reino de Dios. Entonces, con esa misma violencia, pero no física de nuestra parte, nosotros debemos arrebatar el reino de Dios. Amén. Con esa misma intensidad, nosotros debemos de perseverar en el reino de Dios. Yo no sé si ustedes me alcanzan a comprender, a escuchar. Con esa misma intensidad debemos perseverar en este reino. Es el reino de Dios. No es de este mundo, es el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, es necesario que todos aquellos que pertenecen al reino de Dios se esfuercen, perseveren en él. Dios nos dará la fuerza. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro escudo. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando David y sus hombres, ellos regresaban de la ciudad, más bien regresaban a su ciudad. Después de haber entrado en la batalla con los filisteos, y dice la Biblia que David y sus hombres estaban regresando a la ciudad para estar con sus familias. Pero a su sorpresa, cuando llegaron a la ciudad, ellos encontraron que sus enemigos se habían llevado cautivos a todos, a mujeres, a niños, ancianos. Pero por una parte había buenas noticias, que no habían dado muerto a nadie. Solamente se habían llevado cautivos a todos. Claro, quemaron la ciudad. Lo más valioso, hermanos, e importante para David y sus hombres, ¿qué era? No era la casa, eran sus familias. Ese era el valor más grande, hermanos, que ellos tenían. Sus familias, sus esposas, sus hijos. Y la Biblia dice que cuando llegaron, dice que todo el pueblo lloró. Y me gusta porque la Biblia dice hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, lloraron, hermanos. Todo el pueblo estaba en gran amargura. Y entonces David estaba escuchando, había rumores que querían apedrear a David. El pueblo estaba en gran amargura, el pueblo estaba en angustia, aflicción. Así se encontraban, hermanos. Pero allí nos dice, algo me gusta el versículo, 1 Samuel 36, dice, o sea, en esta situación, en esta angustia, en este dolor, entonces, en esta misma angustia, hermanos, y luego dice la Biblia, dice, mas David, ¿qué? Se fortalecía. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios.
Es decir, David puso su confianza en el Señor. David recuperó su esfuerzo en Dios. Porque a veces nos encontramos así, amén. La angustia, los problemas, la economía y problemas aquí, allá, y que mi salud, y que el doctor me acaba de decir esto, y nos sentimos como que wow. Y ese es el momento, o sea, nosotros ponemos toda nuestra energía, nuestra mente en lo que está aconteciendo, y es el momento para poner toda en el Señor, para recuperar nuestras fuerzas, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pues por eso que Pablo le dice a los Efesios en Efesios capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos. Porque ahí habla de la guerra espiritual y que no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos la lucha contra las huestes espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces les dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Dios da fuerza al cansado. Dios multiplica las fuerzas al que tiene su tanque vacío. Amén. Y nuevamente todos nos hemos encontrado en esa situación. Amén. Tenemos el tanque vacío. No puedo ni levantar las manos. ¿Dónde? Bueno, esforcémonos, fortalecémonos en el Señor. Tenemos que recibir la fortaleza del Señor. Tenemos que esforzarnos en Cristo, hermanos. Uno de los versículos, o más bien el versículo de los varones apostólicos. Los varones apostólicos tienen el escudo o el logotipo. Entonces el versículo allí que tienen dice: velad, estar firmes en la fe. Y lo dice: portaos varonilmente, dice, y esforzaos. Muchos de los varones apostólicos no nos conocen este versículo, pero allí dice: y esforzaos. Entonces hay que esforzarnos, hermanos, en el camino del Señor. Porque habrá momentos cuando nadie estará a nuestro lado para darnos palabras de ánimo. Parece que todo el mundo nos ha abandonado. Amén. Pero el Señor siempre estará a nuestro lado. Él siempre estará a nuestro lado. Busquemos a Él, clamemos a Él. Él nos dará las fuerzas. Entonces, por eso Pablo aquí dice: esfuérzate, Timoteo. Esfuérzate en el camino, en la gracia. Ahora, el verso 2, por favor, síganme allí, y espero que ustedes tengan sus Biblias abiertas porque estamos dando un estudio expositivo. En el versículo 2, entonces ahora dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Amén. O sea, mucho de lo que Timoteo había aprendido, mucho de lo que Timoteo sabía era por causa del apóstol Pablo. O sea, mucho lo que es el ministerio, todo lo había oído, lo había escuchado del apóstol Pablo. Es decir, Timoteo recibió sana doctrina de Pablo. Entonces, Timoteo tenía que perseverar en lo que había recibido de Pablo. Y hay personas hoy en día, bueno, siempre yo creo que ha habido gente que se creen muy espirituales o les gusta impresionar. Y algunos dicen: bueno, todo lo que yo he aprendido, el Señor me lo ha revelado. Amén. El Señor me lo ha revelado. A mí nadie me enseñó, yo lo aprendí de mí mismo. Otros dicen: bueno, pues
pues vienen y quieren un consejo, están pidiendo un consejo de alguien. Y este hermano le da un buen consejo. Y luego dicen, bueno, pues voy a esperar a ver lo que el Señor me enseñe. Pues que no te acaban, un hermano maduro espiritual te acaba de dar un buen consejo. Oh, pero yo voy a esperar a ver lo que el Señor me enseñe. Hermanos, la realidad que en el camino del Señor todo lo que hemos aprendido o conocemos de la doctrina del Señor ha sido porque le hemos aprendido de otros. Amén. A menos yo no estoy aquí cada domingo y hermanos, aquí este es el mensaje de este día domingo, lo que el Señor anoche a las 2 de la mañana me reveló. Y aquí está el sermón que el Señor me reveló a las 3 de la mañana. No, simplemente estamos comunicando lo que ya está revelado aquí. Eso es todo. Amén. O sea, si el Señor me concede, próximo año empezamos a ministrar en el servicio cristiano desde el año 85 por su bendita gracia. Y todo lo que yo conozco en el ministerio, en el servicio cristiano, es porque lo he aprendido de otros. Muchos hombres, hermano. Desde el primer día desde mi primer año de conversión hasta ahorita, seguimos aprendiendo. Seguimos escuchando a otros predicadores. Seguimos aprendiendo y miles de prédicas a través de estos años hemos escuchado otros hombres, hermanos. Libros que han escrito, una infinidad de predicaciones. Y gracias por aquellos hombres, hermanos. Gracias a Dios por estos hombres. Y sí, posiblemente tenemos diferencias teológicas. Ciertamente hay diferencias teológicas, porque no todos pensamos lo mismo, no todos creemos lo mismo, pero lo principal, lo esencial, lo agarramos, lo tomamos y sabemos que es verdad y lo comparamos con la Biblia y decimos, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces, gracias a Dios por todos aquellos hombres que el Dios del cielo ha usado en el mundo cristiano. Porque en el mundo cristiano hay una gran variedad de hombres. No necesariamente dentro de nuestra denominación, solamente hay fuera de nuestra denominación. Y gracias a Dios por ellos, hermanos. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que lo que él había oído, ahora lo que tú has escuchado de mí, ahora tú tienes, dice, encarga a hombres. Amén. Dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para ¿qué? Para enseñar también a otros. Es decir, lo que Timoteo había aprendido, porque hermanos, lo que nosotros hemos aprendido, lo que conocemos, no es para llenarnos, inflarnos de conocimientos. Los libros no son simplemente para llenar nuestra mente de muchos conocimientos, es para pasarlo a otros, para enseñar a otros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay personas que no comparten, o sea, nomás están llenando y llenando y llenando. No, dice, encarga a hombres fieles. Amén. Entonces, ahora es importante mirar que no cualquier hombre, hombres de confianza, hombres fieles, hombres con capacidad, hombres con ciertos requisitos, como hemos estudiado 1 Timoteo capítulo 3, que habla de los requisitos de aquellos que están en el ministerio. Hombres aprobados por Dios, hombres que amen a Dios, hombres que amen su palabra, hombres que amen la iglesia. O sea, Timoteo encarga a hombres fieles. Amén. Podemos decir que los mismos requisitos que
¿Se acuerdan que el suegro de Moisés le recomendó? O sea, su suegro le recomienda a Moisés, ¿qué tipo de hombres vas a escoger? Hombres guapos, hombres inteligentes, hombres que tengan mucho dinero, hombres con mucha carisma. No, el suegro de Moisés le dice, mira, si vas a escoger hombres, escoge hombres de qué? De virtud, hombres temerosos de Dios, hombres de verdad, hombres que aborrezcan la avaricia. Ese es el tipo de hombres que tú vas a poner. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, o sea que tienes que tener ese cuidado. Encarga a hombres fieles. Y Timoteo había recibido un ministerio del Señor, no para guardarlo, no para exhibirlo. Y aquí tengo mi diploma, aquí mi graduación, aquí mi bachiller, mi doctorado aquí, para que todo el mundo lo mire. No es eso, hermanos. No es para exhibir. Oh, hermano, usted no se da cuenta, pero 10 años en el colegio bíblico. Me costó mucho el colegio bíblico. No. Es por la gracia del Señor. Lo que tenemos, lo que somos, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de impresionar a nadie, hermanos. El ministerio que Timoteo había recibido fue para pasarlo a otros. Amén. Los otros hombres, ellos no iban a aprender por sí solos. Amén. Los otros hombres tenían que ser enseñados, tenían que aprender, tenían que capacitarlos. Y ese es el trabajo. Es el trabajo de la iglesia, es de que nosotros estamos en el ministerio cristiano, entonces tenemos la responsabilidad para enseñar a la siguiente generación. Amén. Tenemos la responsabilidad para enseñar a nuestra siguiente generación en las verdades de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, enseñando a nuestra próxima generación, la siguiente generación, porque nosotros ya vamos de algún día vamos a tener que dejar el púlpito. Amén, porque ya no vamos a poder, ya no vamos a pensar bien, ya no vamos a tener las fuerzas físicas. Entonces algún día, queramos o no queramos, tenemos que entregar esto a alguien más. ¿Para qué? Para que continúe. Porque la iglesia del Señor tiene que continuar. Nosotros nos vamos, volamos, pero la iglesia continúa. Y estos jovencitos, pero es nuestra responsabilidad de comunicarles, de enseñarles bien a esta generación. Y así el cristianismo bíblico cristiano va a continuar. Amén. Si fallamos en enseñar la próxima generación, hermanos, la próxima generación no conocerá al Dios de la Biblia. ¿Ustedes han leído el libro de Jueces? Todos han leído el libro de Jueces. Bueno, algunos ni saben que hay un libro de Jueces. Amén. Bueno, mire lo que dice Jueces capítulo 2, verso 10. Porque nosotros, si fallamos a enseñar a nuestra próxima generación, vamos a repetir la historia del pueblo de Israel. Mire lo que dice ahí, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué significa eso? Ahí, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación. Esta otra generación. Amén. La generación Z, la generación Millennium y luego la generación Alpha. Is that is Alpha or what's that? Gen Z? No. That's Generation Z, and then Generation, then the Millenniums, and then the Alpha. Okay,
Por ahí. Esto saben más que... Bueno, pero si nosotros fallamos, entonces... Eso dice, y se levantó después de ellos otra generación, dice, que no conocía. Yo no sé de ustedes si han visto este versículo, pero es una tristeza, hermanos. Imagínese usted, nosotros estamos aquí alabando al Señor y sirviendo y cantando, y luego nuestra siguiente generación, nuestros jóvenes, que ellos se pierdan en el mundo. Entonces nosotros fallamos grandemente. Y luego esta generación que se levanta después de ellos también va a repetir la misma historia. Dios nos ayude. Porque dice, se levanta después de ellos que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, si nosotros leemos en el capítulo, después del capítulo 2, el libro de Jueces, capítulo 2, 3, 4, etcétera, etcétera. O sea, Josué muere. Después de su muerte, entonces miramos, ¿qué es lo que miramos? Si miramos, estudiamos bien esos capítulos, miramos la decadencia moral y espiritual de Israel. ¿Por qué? Porque la siguiente generación no conoció al Dios de la Biblia. Usted lea allí en los capítulos y se va a dar cuenta la terrible decadencia, desobediencia, paganismo, idolatría, inmoralidad, guerras, derrotas. Así estaba el pueblo. Ese es el resultado. Y nuevamente, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que no erremos en esta área, sino que hay que enseñar a nuestra próxima generación las verdades de Dios. Amén. Y a veces nos preguntamos, a veces yo me pregunto, ¿por qué hay tantas falsas doctrinas hoy en día? Y yo sé que cuando uno habla de falsas doctrinas, a muchos no les gusta lo que yo digo y muchos se molestan. ¿Por qué hay tantos falsos apóstoles y profetas y bla, bla, bla? Amén. ¿Por qué hay tantos charlatanes en el mundo cristiano? Ya ve, ya se puso más serio. ¿Por qué hay muchos charlatanes en el mundo cristiano? ¿Por qué hay muchos que se dicen ser ministros del Señor? Y saben una cosa, yo creo que la respuesta es porque hemos fallado en capacitar el cristianismo. Nosotros hemos fallado en capacitar a otros hombres de enseñarles bien las verdades de Dios. Amén. Es decir, no le hemos dado la importancia debida a que los que estamos en el ministerio conozcan bien las verdades de Dios. Por lo tanto, hoy en día tenemos a muchos dentro del ministerio diciendo, Dios me reveló, Dios me enseñó, Dios me dijo. Es la realidad, hermanos. Entonces, Timoteo fue enseñado en las verdades de Dios. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Cristo dijo a sus discípulos, miremos ahí Mateo 28, 19, todos conocemos estos versículos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y lo dice, enseñándoles. ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué les van a enseñar? Entonces, que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, sus discípulos que él llamó, sus discípulos tenían que enseñar a otros discípulos. Ellos eran responsables de enseñar a otros. Ellos eran responsables de enseñar lo que habían aprendido de su maestro. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Por eso tenemos un gran trabajo por delante. Y nuevamente esa la razón, el por qué nosotros estamos
continuamos en los caminos del Señor, es porque alguien más sembró en nosotros. Otros nos enseñaron, de ellos aprendimos, otros invirtieron tiempo en nosotros. Hay que invertir tiempo en los recién convertidos, porque los recién convertidos los bautizamos y luego ya los dejamos. No los discipulamos, no los ayudamos, no los aconsejamos, no los enseñamos bien. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Nuestra oración es de despertar nuestra próxima generación el deseo de que se dejen enseñar. Que se dejen enseñar. Amén. Espero que todos tengamos un espíritu enseñable. Oh, hermano, pero yo tengo 40 años. ¿Qué me va a enseñar usted? Yo tengo mucho conocimiento. No, todos, hermanos. Yo todo el tiempo estoy escuchando y aprendiendo. Todo el tiempo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, que nuestros jóvenes se dejen enseñar y que ellos enseñen a otros. Ahora vamos a mirar en el versículo 3, si me siguen allí, por favor. Vamos a mirar el apóstol Pablo, que presenta a Timoteo, le presenta 3 símbolos o 3 ejemplos y cómo nosotros podemos aprender de estos 3 símbolos o ejemplos acerca de la vida del creyente. Amén. El apóstol Pablo le presenta a un soldado, a un atleta y a un agricultor. Amén. Entonces aquí le dice, el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Otras versiones dice: soporta las dificultades como un buen soldado, o debes estar dispuesto a sufrir por él. Toma tu parte en los sufrimientos. Porque la realidad es que la vida cristiana es una vida de batalla. Amén. Es una vida de luchas continuas. Es una vida de pruebas, de tribulaciones. Amén. Claro, el Señor nos da gozo. En medio de las luchas, en medio de las tribulaciones, el Señor nos da gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Recordemos que estamos en un mundo que es dominado por el príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas usará muchas maneras para desviarnos, para desanimarnos, para hacernos caer. Desde el momento que usted se convierte una verdadera conversión, desde ese momento, entonces el enemigo ahí empieza a darle guerra. Esa es la realidad. Porque con los pecadores, los que no conocen a Cristo, no tiene problema con ellos. Porque pertenecen a su reino. Porque son de Él. Porque son hijos de ira, como dice la Biblia, que eran hijos de ira, ¿no? Bueno, no hay muchos amenes, pero es la realidad. Iba a decir otro, pero olvídese. Hijos de... Pero quizás se me van ustedes de aquí. Porque hay gente muy sensible, hermanos. Amén. Mente muy sensible, que por todo se ofenden. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se estaban yendo y el Señor les dice: ¿esto os ofende? ¿Se recuerdan? ¿Ustedes también quieren irse? Porque el Señor nos dijo: ay, disculpen, apóstoles, discípulos, por favor tráiganlos para acá. No, es la realidad que la gente se ofende.
Vivimos en un mundo donde la gente se ofende por todo. Dios nos ayude. El cristianismo no es nada fácil. Mire Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Cuántos justos hay aquí? El justo con dificultad se salva. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es por eso que Pablo, cuando fue apedreado, ¿se recuerdan cuando en el libro de los Hechos que fue apedreado en Listra? Y luego lo llevaron, parece que estaba ya muerto. Pero Pablo se levanta y se quita las piedras y vámonos a seguir. Pero Pablo les dice a los discípulos en Hechos 14:22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Es decir, somos soldados en el ejército del Señor Jesucristo. Cristo es nuestro general. Somos parte del ejército del Señor en este mundo caído. Estamos nosotros peleando para arrebatar las almas preciosas que están cautivas por el enemigo. ¿Se da usted cuenta de eso? Que estamos en el ejército del Señor, peleando por esas almas preciosas que el enemigo tiene, están cautivos. Y tenemos el mensaje del evangelio, tenemos el poder del evangelio que los puede liberar, que los puede rescatar, salir de ese estado pecaminoso y que vengan al conocimiento del único Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores. No somos una iglesita allí. No, somos parte de un ejército celestial, hermanos. Estamos peleando las batallas del Señor. Ahora, dice el versículo 4, dice, ninguno, el soldado, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, Timoteo tenía que aprender la actitud como un soldado. Y un buen soldado, aquí tenemos en esta iglesia a 4 Marines. Gloria a Dios por nuestros jóvenes. Gloria a Dios por estos jóvenes valientes. Amén. Entonces, un buen soldado tiene que hacer 2 cosas. Número 1, un buen soldado tiene que cumplir con las órdenes de sus superiores. Amén. O sea, pregúntenle a estos muchachos jóvenes, Marines, que ellos tienen que ya pregúntenles, right? O si no, ya me han contado lo que les pasó por desobedecer. Ya me han contado. Entonces, ellos tienen que cumplir su deber con sus superiores. Ellos tienen que cumplir con las órdenes. Todo buen soldado tiene que obedecer. Si usted es un desobediente, usted es descalificado. ¿Y tú? Vete para tu casa. Aquí queremos gente que se sujete. Así les dicen. Queremos gente que siga las órdenes. Amén. Entonces, un buen soldado tiene que obedecer a sus superiores. Pero no nomás eso, hermanos. Un buen soldado tiene que separarse completamente de asuntos de la vida social. Amén. Un buen soldado tiene que privarse de muchas cosas. Además, tiene que separarse de su familia. No quiere decir que los abandona a su familia, pero tiene que separarse de su familia. Amén. O sea, es un sufrimiento. Nuevamente pregunte a estos muchachos que ellos sufrieron físicamente y emocionalmente. Y muchos
no la hacen. Muchos tiran la toalla. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que tienes que aprender como la vida de un soldado. Y nosotros, hermanos, nuevamente somos soldados de Cristo. Nuestra lealtad es a nuestro Señor, quien nos rescató. Nuestra meta es ser fiel a Él hasta la muerte. Por lo tanto, para eso no debemos amar al mundo ni las cosas de este mundo. Porque dice Juan que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí, estamos en este mundo, claro que sí. Como aquel mi amigo que le dice, llega con su tío y le dice, tío, ya no soy de este mundo. Y su tío le dice, Ave María Purísima, pues ¿de dónde eres tú? Ya, normalmente la gente que no conoce, ellos no entienden esto. Amén. Pero las buenas noticias, hermanos, ¿a cuánto les gustan las buenas noticias? ¿A cuánto les gustan las malas noticias? A mí me gustan las buenas noticias. Amén. Cuando recibí las buenas noticias que iba a ser papá por primera vez, toda la empresa se dio, y en ese día todo el mundo se dio cuenta ahí. Voy a ser papá, papá. Estaba loco. Buenas noticias que recibí. Y luego la segunda, aleluya. Y la tercera, gracias a Dios. Y la cuarta, amén. Y la quinta, el quinto, no fue tan fácil. Pero gracias a Dios por esta belleza criatura que el Señor nos ha dado. Belleza, bendición, hermanos. Este fue el pilón que el Señor nos dio. Y damos gracias a Dios por nuestro hijo Jeremiah. Pero miremos el versículo 3, le dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos, ¿qué? Según la carne. Es decir, nosotros somos humanos como los otros hombres. Amén. No somos espíritu. Amén. Somos humanos. Pellizquese. ¿Verdad que duele? Amén. O sea, nosotros somos humanos como los otros hombres en este mundo, pero nosotros los cristianos no luchamos como los hombres en este mundo luchan. Amén. Los hombres en este mundo luchan la fuerza física, usan la espada, usan manipulación, amenazas, intimidan, etcétera, etcétera. Pero nosotros no usamos esa estrategia, hermanos. Dice allí, 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia, nuevamente el término de el ejército militar, milicia, dice, no son carnales, amén, como el mundo usa todo esto, no son carnales, y lo dice, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Es decir, nosotros no usamos fuerzas humanas para destruir las ideologías, los argumentos, las filosofías, el ateísmo, la evolución, etcétera, etcétera. Nosotros dependemos del poder de Dios. Amén. Nosotros dependemos del poder de Dios que está en nosotros, de su Santo Espíritu. ¿Se recuerdan cuando David se enfrentó al gigante Goliat? Mire lo que dice ahí en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. Y luego le dice aquí a este Goliat,
tú vienes a mí con, está un jovencito allí, está mirando aquel, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Estás fuerte, estás bien armado, estás grandote y feyote. Oh, pero dice aquí David, mas yo vengo a ti en el nombre, él lo dijo, yo vengo a ti en el nombre, mira todo este ejército. No, David ahí le dice a Goliat, yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero miren, yo noto que hay algo más que David quería que todo la congregación allí, todos los que estaban congregados, David quería que ellos se dieran cuenta de lo siguiente. Versículo, el primero de 17:47. Miremos allí. Y lo dice, porque este era el punto principal. ¿Okay? La congregación, la gente que se había reunido, los soldados, habían perdido la confianza, se habían olvidado del Señor. Entonces lo que David estaba tratando allí de comunicarles, dice, y sabrá toda esta congregación, ¿qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que él quería? Que Jehová nos salva con espada y con lanza. Es decir, David quería que los congregados supieran nuevamente dos cosas. El Dios del cielo no salva usando fuerzas humanas. Y número dos, la batalla es de Dios mismo. Eso es lo que él quería. La batalla es de Dios mismo. Por eso no es nuestra batalla, hermanos. Por eso si alguien viene y ataca a la iglesia, no es contra nosotros, es contra el Señor. Se están levantando contra el Señor. Debemos realmente mirar bien esto, que es contra el Señor, contra la iglesia. Ahora, ya miramos el soldado, y ahora Pablo le presenta ahora ¿a quién? Un atleta. El versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, Timoteo estaba familiarizado con los Juegos Olímpicos que se iniciaron 700 años antes de Cristo en la ciudad de Olimpia, Grecia. Entonces, él estaba familiarizado. Cada 4 años los atletas se reunían allí para competir. Y todo atleta tenía que competir ¿de acuerdo a qué? A los reglamentos. Se tenía que competir de acuerdo a los reglamentos. Es decir, toda la disciplina, todo el sacrificio, trabajo duro que invirtió todo este tiempo para prepararse, para competir con otros atletas, él corría el peligro de cuando era coronado, si no competía de acuerdo a las reglas. Podía perder la corona, que una corona no era una corona de oro, era una corona de laurel, de hojas de laurel, es todo lo que recibían. Amén. Es decir, ningún atleta podía inventar o cambiar las reglas a su manera con el fin de ganar la corona. Tenía que sujetarse, tenía que seguir los reglamentos. Lo que nosotros podemos aprender de este ejemplo es que nosotros los cristianos tenemos que seguir las reglas marcadas en la palabra de Dios para recibir la corona de vida. Dios nos ha dejado este manual.
nos ha dejado este manual para saber cómo vivir la vida cristiana. Nos ha dejado sus mandamientos. ¿Qué es lo que le dijo el Dios del cielo a Josué? Que nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas lo que más te convenga, para que tú hagas lo que más te guste. Nomás agarra, mira, los versículos que me hacen sentir bien, y ya todo lo demás lo haces a un lado. No. Mi Biblia dice allí para que tú hagas conforme a todo lo que en él. Amén. Así dice su Biblia. Si no dice así, entonces búsquese otra Biblia que diga esto: conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, amén, ese es el resultado. Entonces, si tú haces conforme a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar. ¿Cuántos quieren que sus caminos sean prosperados? Entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Es decir, no podemos nosotros crear nuestras propias reglas, porque hay gente que dice: oh, a mí me gustaría, si yo fuera Dios y si fuera esto, me gustaría mejor que fuera el cristianismo de esta manera o de esta otra manera. No, hermanos, el Dios del cielo nos ha dejado este manual y debemos de correr esta carrera de acuerdo a lo que ya está establecido. Dios ha marcado en su palabra, porque ciertamente hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que a veces decimos ouch. Amén. Porque hay gente que dice: bueno, pues yo sé que es pecado. Yo sé que es pecado, pero Dios sabe que soy humano. Oh, wow. Además, ¿quién ha cumplido eso? Todos son pecadores. Nadie es perfecto. Y amén. Yo digo también lo mismo. Pero no podemos nosotros seguir nuestra propia. Tenemos que sujetarnos a su palabra. Amén. Y terminamos ya, porque tengo hambre. El labrador, versículo 6, dice, ahora presenta el labrador. Miramos el soldado, el atleta. Ahora el labrador dice: para participar de los frutos, ¿debe qué? Debe trabajar primero. Ahora, los agricultores de aquella época, ellos trabajaban muchas horas. Tenían que trabajar duro sin importar la condición del clima. Era trabajo muy duro. Pero el gran esfuerzo, el gran trabajo, hermanos, era recompensado al ver la buena cosecha. Wow. Valió la pena. Valió la pena el trabajo duro, el sudar. Valió la pena, esta es la cosecha. Entonces, hermano, ¿qué podemos nosotros aprender de un agricultor? Que nosotros tenemos que esforzarnos, como iglesia tenemos que esforzarnos en las cosas de Dios. A veces, bueno, no a veces, sino en la obra del Señor es trabajo duro, hermanos. Amén. Es trabajo duro, pero tenemos que continuar enseñando las verdades de Dios al pueblo. Tenemos que continuar equipando. Tenemos que continuar intercediendo por las almas preciosas, sembrando la buena semilla. Tenemos que continuar trabajando con nuestros jóvenes, porque los maestros trabajan con los niños, los enseñan y quizás a veces no miramos el fruto. Amén. A veces no miramos el fruto que quisiéramos ver. Pero la obra del Señor se requiere tiempo, trabajo, dinero y todo eso.
¿Y cuáles son los frutos? ¿Cuál es el fruto que queremos después? El fruto será cuando miremos a las almas abrazando a Cristo Jesús. Mirar a las almas que vienen postrados ante Cristo, arrepentidos de todo corazón. El fruto es cuando miramos a matrimonios que son restaurados, por medio del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo restaura los matrimonios. Cuando miramos, el fruto es mirar las vidas transformadas por el poder de Dios. Cuando miramos a creyentes que empiezan a madurar, que ya no son niños, sino que empiezan a madurar y que ellos saben lo que creen. Y mirar a una iglesia, el fruto es mirar a una iglesia que conoce su misión en este mundo. Puestos de pie.